Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Quisiera primeramente poder orar de manera breve antes de empezar con la enseñanza. Señor, te damos gracias por tu bondad mostrada hacia nosotros, criaturas débiles y necesitados. Queremos rogarte que por medio de tu palabra puedas instar a nuestros corazones a hacer tu voluntad, puedas proveer la suficiente esperanza, confianza y especialmente, Señor, puedas continuar moldeando nuestras vidas a la imagen de tu Hijo. Te rogamos que puedas asistirnos, ayudarnos a través de tu Espíritu Santo en todo lo que digamos a través de esta enseñanza y que puedas proveer consolación y paz a nuestros corazones a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a iniciar con el estudio de nuestra declaración de fe que como iglesia local sustentamos. Entonces, en ese sentido, hemos considerado brevemente en las 2 semanas anteriores algunos aspectos bíblicos y prácticos por los cuales es importante y necesario el uso de una declaración de fe. Por lo tanto, de aquí en adelante vamos a ir definiendo, en resumen, cuáles son aquellas doctrinas bíblicas que afirmamos como iglesia local, las cuales formarán parte de nuestra predicación y enseñanza continua, así como también serán nuestra norma de vida, e incluso, si las circunstancias lo demandan, será la verdad bíblica que defendamos contra los errores o herejías. Para realizar un resumen sistemático de las doctrinas fundamentales que creemos como iglesia, utilizaremos la Declaración de Fe de 1689, la cual, como menciona Spurgeon, con respecto a esta confesión, él decía que ésta permitirá a los miembros de la Iglesia tener un conjunto resumido de las enseñanzas divinas que por medio de pruebas bíblicas estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. Por lo tanto, rogamos al Señor para que nos ayude a aferrarnos a la palabra de Dios que es explicada por medio de esta declaración de fe. En ese sentido, hoy vamos a enfocar esta exposición en lo que nuestra declaración de fe enseña que es la palabra de Dios. Para considerar este tema de las Santas Escrituras, que en su primer capítulo tiene 10 párrafos, probablemente ocuparemos por lo menos 4 enseñanzas de la escuela dominical para desarrollar estos 10 párrafos. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 1, párrafo 1 de nuestra declaración de fe. El capítulo número 1 de las Santas Escrituras, en su párrafo 1, menciona lo siguiente: las Santas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que deja a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Este párrafo tiene como enfoque principal hablar sobre la necesidad de las Santas Escrituras. Para eso iremos desarrollando algunas líneas
de este párrafo que hemos mencionado de nuestra declaración de fe. Vamos a considerar la primera línea que mencionaba lo siguiente: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Uno de los estándares de la Reforma, o el cimiento principal de los reformadores, es el principio sola escritura, solamente la palabra de Dios. Esto significa que no existe otro libro, tratado, credo, confesión, persona, institución o iglesia que esté sobre la autoridad divina de las Santas Escrituras. De hecho, el mismo término santas o sagradas nos da la idea de algo que ha sido consagrado, separado de todos los demás escritos. No existe ningún libro humano, por más espiritual que se diga, que sea considerado santo. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 1:2 menciona lo siguiente: que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Considerar este principio de Santas Escrituras como iglesia local es fundamental, mucho más si nuestro nombre tiene como identificativo de iglesia bíblica. Aunque esto puede ser muy general para algunos, al decir somos una iglesia que cree en lo que la Biblia dice, o decir somos una iglesia que se rige por la palabra de Dios, esto no estaría mal, pero lo importante cuando hablamos de las Santas Escrituras no es solo decir nosotros hacemos o practicamos tal o cual cosa de la Escritura, por eso somos bíblicos. Es relevante que declaremos como iglesia qué son las Santas Escrituras para nosotros. ¿Son necesarias? ¿Son santas para mí? ¿O son algo común como cualquier otro escrito? Porque si verdaderamente creemos y confesamos como iglesia que la Biblia son sus santos o sagrados escritos que han sido entregados por Dios para la iglesia, por lo tanto son muy necesarias y nunca deberíamos darle un lugar secundario u opcional en nuestras vidas. Nunca deberíamos dejar de escucharlas y prestarle atención cuando son leídas, enseñadas o predicadas. Nunca deberíamos sobreponer nuestras experiencias personales o puntos de vista particulares a lo que ellas dicen. Si consideramos en verdad la palabra de Dios escrita como algo santo o sagrado, debemos vivir consecuentemente conforme a esta declaración. La palabra de Dios escrita es un libro santo para personas santas. A estas santas o sagradas escrituras, en la palabra de Dios se le da ciertos atributos y nuestra declaración de fe reconoce también aquello. Nuestra declaración de fe menciona, como hemos leído anteriormente, que la palabra de Dios, las Santas Escrituras, son la única regla, suficiente, segura e infalible. La única regla suficiente, la única regla segura, la única regla infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Vamos a considerar estos tres términos para ver un poco más lo que significan. ¿Qué significa cuando decimos que la palabra de Dios, las Santas Escrituras, es la única regla suficiente? En este contexto, suficiente significa de una calidad, extensión o alcance para un determinado propósito u objetivo. Es decir, la Biblia es completamente capaz de lograr su objetivo. No necesita que se le adicione nada más. Es suficiente, la Sagrada Escritura es suficiente para lograr sus propósitos. Veamos esto a través de dos textos bíblicos. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Pablo le escribe a Timoteo y le dice: los demás hombres, parafraseando, los demás hombres podrán intentar vivir a su manera. Ellos podrán vivir bajo sus propias reglas y parámetros. Pero tú, Timoteo, considera y persiste en lo que has aprendido. La Escritura es completamente necesaria y suficiente para cumplir con los propósitos establecidos. ¿Es suficiente para qué? Le dice Pablo a Timoteo. Es suficiente para hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo. Es decir, es suficiente para darnos la verdadera sabiduría. Y esta verdadera sabiduría siempre va a considerar importante preocuparse por el alma y no solo por las cosas materiales. Pero también es suficiente y es necesaria para equipar o capacitar a los creyentes para cumplir con sus deberes ante Dios. Si Dios se ha propuesto hacer al hombre de Dios, hablando del hombre de Dios en el sentido del texto, a los que Dios llama a su servicio, pero de manera general también refiriéndose a un creyente, si Dios ha propuesto hacer al hombre de Dios alguien perfecto o calificado para cumplir con una función, entonces la Escritura es suficiente porque es el medio que Dios ha dado, el cual proviene de una fuente confiable, es inspirada por Dios, por lo tanto infalible. Y el método que aplica es la enseñanza, para redarguir, para convencer, para corregir, es decir, enderezar, para instruir en justicia. Según de Timoteo 3, 14 al 17, nos enseña que la Escritura es suficiente. Por eso la exhortación de Pablo a persistir en ella, porque contiene todo lo que se necesita para cumplir con los propósitos por los cuales Dios creó al hombre. Otro de los textos que podemos considerar es Lucas 16, versículos 29 al 31. Menciona lo siguiente. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En el contexto de esta narración, Cristo está describiendo el destino final del rico y Lázaro. Uno perfeccionado en el conocimiento de la fe salvadora y el otro con su mirada en las cosas terrenales toda su vida. Este último, es decir, el rico, al experimentar las consecuencias de su desinterés por la verdad de Dios, ahora se encuentra en un lugar de tormento mientras espera la resurrección del cuerpo para ser condenado, pero además de ese tormento que está experimentando, ese tormento muy triste y lamentable, además de eso, él tiene una preocupación. Él desea advertir a sus familiares para que no vayan al mismo lugar de tormento donde él se encuentra. Él quisiera, el rico, ya condenado por su incredulidad, él quisiera que sus familiares, o quisiera advertir a sus familiares para que no vayan al mismo lugar de tormento donde él se encuentra. Él quisiera que ellos crean y se arrepientan para salvación de sus almas. Y por eso le hace la petición a Abraham de que en este caso Lázaro sea resucitado y que vaya y persuada a su familia. Pero Abraham le responde enfáticamente a ese deseo del rico. Él le responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Esta referencia de Moisés y a los profetas es un aspecto de enfocarse en lo que es el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento está compuesto por los escritos inspirados por Dios que escribieron Moisés y los profetas. Entonces lo que le estaba diciendo a Abraham
al rico ante su petición de que Lázaro sea resucitado para que vaya y persuada a su familia, que todavía estaban vivos, la respuesta de Abraham es: tienen la palabra de Dios, tienen la Escritura, que hasta ese entonces era el Antiguo Testamento solamente. Oigan lo que dice la Escritura. Pero el rico, insatisfecho por su incredulidad en la suficiencia y necesidad de las Escrituras, pide que Lázaro vaya de los muertos y les predique para que por medio de este evento extraordinario sus familiares les ayude a creer. La respuesta clara es: la Santa Escritura es la única regla suficiente para darle a un pecador la conciencia de pecado, la necesidad de un Salvador y la fe para poder creer con todo su ser en la obra redentora de Cristo. Ningún testimonio humano se compara con el testimonio de Dios escrito en su palabra. Por lo tanto, la Escritura es suficiente, es la única regla suficiente, pero también dijimos que es la única regla segura. Y eso significa que todo lo que la Biblia dice es adecuado y verdadero, es certero, sin probabilidad alguna a fallar, completamente digno de confianza. Hay otro término que podríamos utilizar para describir a la única regla segura. Es el término inerrancia, lo cual afirma que la Escritura no tiene errores. Por lo tanto, todo lo que dice es verdadero y confiable. Un ejemplo de esto podría ser que en medio de un naufragio, lo más seguro que podríamos requerir es un chaleco salvavidas. Y de tenerlo, nos aferraríamos al mismo como el único medio para sobrevivir. Eso sería nuestra única seguridad. Por lo tanto, la Escritura es la única regla confiable. El hombre puede confiar y estar seguro de que la palabra de Dios puede ayudarle a conocer al Salvador, puede ayudarle a desarrollar una fe verdadera y puede ayudarle a dirigir en toda su vida con una obediencia y santidad que es lo que Dios requiere de aquellos que Él ha salvado. La palabra de Dios es segura. ¿Por qué? Porque como dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y también en Mateo 7:24 menciona al Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En estas palabras de Cristo, poner nuestra confianza en cualquier medio humano para la fe y la vida es insensato en el contexto de lo que Él está mencionando. El poner nuestra confianza en cualquier medio humano o poner nuestra seguridad en cualquier medio humano para la fe y para la vida es insensato. El final de eso será una gran ruina. Pero creer y confiar en la palabra de Dios es la única regla segura, porque sus promesas y sus advertencias son verdaderas, e incluso sus declaraciones sobre Dios, sobre quién es Dios, sobre quién es el hombre, sobre qué es el pecado, sobre la muerte, sobre la vida eterna, son verdaderas y dignas de confianza. Toda la Escritura es la única regla segura. Así también mencionamos que es la única regla suficiente, segura e infalible. Cuando hablamos de infalible se refiere a que las Sagradas Escrituras son incapaces de errar, es decir, no puede tener errores, porque el autor de la Biblia es el Dios todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y eso nos da la seguridad de que todo lo que Él ha dicho, su carácter nos da la seguridad de que todo lo que Él ha dicho no tiene errores. La palabra de Dios es perfecta para hacer a los hombres perfectos. Eso es lo que veíamos en 2 de Timoteo 3:15-17. Y también Isaías 55:11 menciona:
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por lo tanto, si esto es así, las Sagradas Escrituras de nuestra declaración de fe afirmamos que es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Cuando hablamos de conocimiento salvador, nos estamos refiriendo a que la palabra de Dios contiene la información, doctrina o conocimiento necesario para la salvación del alma, es decir, contiene el mensaje del Evangelio que tiene poder para salvar. Eso se encuentra en la Escritura. Los hechos de Cristo en su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección, que necesitamos creer para nuestra justificación delante de Dios, se encuentran revelados en la palabra de Dios. Pero también es suficiente, seguro e infalible de todo conocimiento y fe salvador. Hay un énfasis en la palabra de Dios que siempre se enseña, que la salvación viene exclusivamente por medio de la fe, por la fe en Cristo Jesús. Pero esta fe, aquella fe verdadera, aquella fe que descansa completa y únicamente en la verdad del Evangelio, no una fe que descansa en nuestras propias buenas obras, intenciones o en nuestra religión o experiencia mística. Es una verdadera fe salvadora que descansa en lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero también es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Eso significa la otra cara de la moneda. La una es la fe salvadora y la otra es que todos aquellos que han creído para salvación, todos aquellos que tienen una fe salvadora genuina, empezarán naturalmente a querer obedecer a Dios, lo cual es contrario a lo que hacíamos antes, porque antes lo que hacíamos era rebelarnos contra Dios. Pero ahora aquellos que tienen una fe salvadora genuina, naturalmente van a empezar a querer obedecer a Dios, y en ese sentido su palabra será aquella guía y única regla que nos enseñará cómo y qué deberes debemos cumplir en Cristo para con Dios. Entonces esta primera declaración de nuestra confesión de fe afirma que las Sagradas Escrituras son la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Pero también surge una pregunta aquí: ¿por qué las Sagradas Escrituras son necesarias? ¿Por qué las Sagradas Escrituras son necesarias? Y para esto vamos a responderlo con la siguiente parte de nuestra declaración de fe. Las Sagradas Escrituras son necesarias por lo siguiente. Dice nuestra declaración de fe en su capítulo 1, párrafo 1. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia se manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que deja a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Esta parte del párrafo nos recuerda que hay dos tipos de revelación de Dios. En primera instancia está hablando de una revelación general. Esta revelación general ha sido dada a través de tres aspectos: la luz de la naturaleza, las obras de la creación y la providencia. Cuando hablamos de la luz de la naturaleza es una referencia básicamente a aquella conciencia que Dios ha dado a todos los hombres, aquella conciencia que está en nuestro ser, aquella conciencia que nos dice que hay un Dios, aquella conciencia también en la cual ha sido implantada su ley. A eso se refiere la luz de la naturaleza. También parte de la revelación general es la creación como tal. Toda la creación es parte de esa revelación general de Dios. Y su providencia también es parte de la revelación general de Dios. Cuando hablamos de la providencia nos estamos refiriendo a la forma como Dios mantiene el control de todas las cosas.
Sin embargo, por ejemplo, la luz de la naturaleza, es decir, la conciencia, por causa del pecado, esa luz ha sido corrompida. Y aunque deja al hombre sin excusa delante de Dios, esta revelación no es suficiente para tener un conocimiento más claro de quién es Dios y cuál es su voluntad para salvación. Por ejemplo, Romanos 1, 19 al 21 menciona lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y también Salmos 19, versículo 1 al 3, nos menciona: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Entonces la revelación general proporciona suficiente conocimiento de Dios para hacernos responsables y ser condenados por rebelarnos ante ese Dios soberano que ha creado todo, pero a su vez esa revelación general, la luz de la naturaleza, la creación y la providencia, esa revelación general no es suficiente para proveernos el conocimiento necesario para salvarnos. Por lo tanto, nuestra confesión o nuestra declaración continúa diciendo: como esta revelación general no es suficiente para darnos el conocimiento para la salvación, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y esto es lo que conocemos como revelación especial. La revelación especial de Dios es aquella expresión de Dios que ha dado de manera particular a través del tiempo el Señor amablemente de su libre albedrío, aunque Él es un Dios infinito, aunque es un Dios inmutable, aunque es un Dios incomprensible e invisible para nuestros sentidos. A pesar de eso, le agradó al Señor. Él se reveló a sí mismo y reveló su voluntad a su iglesia. Todos los elegidos en todas las edades, en toda la historia del Antiguo Testamento, hasta la actualidad, todos han podido conocer la revelación especial que Dios da sobre sí mismo y de su voluntad que nos manda a obedecer. Esta revelación especial son dones y gracias de Dios hacia el hombre. Si Él no hubiese decidido revelarse al hombre, no podría conocerle. Le agradó revelarse a sí mismo. Esta revelación especial no se dio de una sola vez, es decir, no fue dada totalmente en un solo momento, sino que fue dada de manera progresiva. Pero la particularidad de esta revelación especial es que cada porción que fue dada fue también agregada a la anterior, hasta llegar a la revelación especial en su máxima expresión, y esta revelación especial en su máxima expresión es el Verbo de Dios o la plenitud de Cristo. Romanos 16, 25 al 27 menciona lo siguiente: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios,
sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces, Dios a lo largo de la historia ha revelado o ha dado a conocer su revelación especial de manera progresiva, teniendo esta revelación especial su punto culminante o su máxima revelación o su máxima expresión en la persona de Jesucristo. Él es la palabra de Dios expresada al hombre. Entonces, la revelación general no es suficiente para mostrarnos la forma de alcanzar la salvación. La revelación especial sí nos da mayor y claro conocimiento de aquello con respecto a lo que Dios ha determinado para que el hombre pueda ser salvo. Pero también es importante reconocer algo. ¿Cuáles son esas formas y modos en los cuales, o mejor dicho, cuáles son esas formas y modos y cuáles son esos tiempos y modos diversos en los cuales Dios se ha revelado de manera especial? Dixon comenta que por lo menos son 6 modos distintos en los cuales Dios ha dado esa revelación especial de manera progresiva a lo largo de la historia. Dios ha dado su revelación especial a través de o por la inspiración. Voy a mencionar algunos textos bíblicos con cada uno de estos puntos. Quizá no nos va a dar el tiempo para revisarlos. Eso los dejo para que puedan ustedes revisarlo. Entonces voy a mencionar cada uno de los 6 modos y con sus textos bíblicos para que podamos revisar luego en nuestros hogares. Entonces, los 6 modos o las 6 formas como Dios ha dado esa revelación especial a lo largo de la historia es por inspiración. Aquí tenemos segunda de Crónicas 15:1 y segunda de Pedro 1:21. Entonces, por inspiración. De hecho, la escritura, la palabra escrita fue dada por inspiración. También tenemos como revelación especial las visiones o por visiones. Para esto tenemos el texto Números 12, el libro de Números 12, versículos 6 al 8. Se refiere a cómo Dios apareció a través de visiones a los profetas de Jehová. Entonces también Dios dio su revelación especial por los sueños. Eso encontramos en Job 33, versículos 14 al 16. Y también en Génesis 40, versículo 8. Entonces Dios tuvo una revelación especial a través de sueños. También a través del Urim y Turim. Eso encontramos en Números 27, 21. Primera de Samuel 30, versículos 7 al 8. El Urim y Turim eran aquellas piedras que usaba el sacerdote en su traje y que servían para conocer o entender la voluntad del Señor en algunos asuntos. Entonces también esta revelación especial fue dada por signos. Tenemos Génesis 32, versículo 24 al 32, Éxodo 13, versículo 21. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Esto de signos, por ejemplo, tenemos la parte de la columna de nube y la columna de fuego. Eso era un signo de que Dios estaba con el pueblo y a su vez un signo también de cómo tenían que dirigirse o por dónde tenían que dirigirse. Y también por una voz audible. Dios ha dado su revelación especial también por voz audible. Éxodo 21, Génesis 22, 15. Siempre vemos la frase, y habló Dios diciendo. Entonces, estas son las formas en las cuales le agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad. Fueron estas formas, quizás puede haber otras, pero por lo menos Dixon resume en estas 6. Sin embargo, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2.
aunque estas fueron las formas en que a Dios le agradó revelarse en distintas épocas y de diversas maneras, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2 menciona: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, aunque esa fue la revelación especial a lo largo de la historia, la revelación progresiva que Dios iba dando, la inspiración, las visiones, los sueños, los signos, la voz audible, Urim y Turim, ahora, dice el texto de Hebreos, en estos postreros días, luego de que el Señor ascendió, luego de que fue cerrado el canon bíblico, desde esos tiempos hasta la actualidad, en estos postreros días, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Y esa revelación especial la tenemos fundamentalmente resumida o expresada en la palabra de Dios o en las Santas Escrituras. Entonces, aunque a Dios lo hizo así en muchos tiempos y de diversas maneras, ahora Dios habla a la iglesia a través de su palabra escrita. Todo lo que la iglesia necesita conocer está en su palabra escrita. No necesitamos inspiraciones, visiones, sueños, signos, voz audible ni algún otro símbolo para conocer la voluntad de Dios, porque en los postreros días Dios ha hablado a través de su Hijo. Efesios 2:20 también nos menciona lo siguiente: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Es una versión diferente, pero el énfasis de lo que estoy mencionando, lo que estamos mencionando, es que la iglesia como tal ha sido construida sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas, es decir, la enseñanza de los apóstoles y profetas que Dios a lo largo de la historia utilizó para ir expresando su verdad, es la base sobre la cual la iglesia está fundamentada. ¿Y cuántas veces se pone el fundamento de un edificio? Pues solamente se pone una sola vez. Y si el fundamento o la base sobre la cual la iglesia, tomando el ejemplo de un edificio, está siendo construido, entonces no hay por qué poner otro fundamento sobre el cual ya fue puesto. Y el fundamento sobre el cual fue puesto es la enseñanza de los apóstoles y los profetas. La palabra de Dios, esa revelación especial que Dios dio a lo largo de la historia, de diferentes formas, de diversas maneras, que ahora tenemos escrita, es la base. Por lo tanto, no necesitamos otro fundamento, sino que lo que necesitamos hacer es seguir viendo cómo el edificio está siendo construido sobre esa verdad. Dixon termina su comentario también y agrega con respecto a este tema: todo lo que Dios reveló termina por escrito. Y por ejemplo, Éxodo 17:14 es un ejemplo de eso. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. La orden siempre de Dios fue, luego de dar su revelación especial, aunque fue de diferentes formas, de diversas maneras, en distintas épocas, siempre Dios lo que reveló y que iba a formar parte de las Santas Escrituras terminó por escrito. No quedó a la libre interpretación de los hombres. Y esto de que haya terminado por escrito la revelación de Dios es la manera más segura e infalible de que el Señor ha revelado su voluntad a su pueblo. Y esto concuerda con la siguiente parte de nuestra declaración de fe. Ya hemos dicho que al Señor, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia,
¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito el Señor determinó expresar y determinar su revelación especial, resumirla a través de un escrito, a través de las Sagradas Escrituras? Bueno, hay diversas razones que menciona nuestra declaración de fe. Dice lo siguiente: y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguro de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores. Entonces hay por lo menos 7 razones que mencionan esta parte que estamos leyendo de nuestra declaración de fe, por las cuales Dios determinó que su revelación especial sea finalmente escrita. Y eso es lo que hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias. ¿Cuáles son esas 7 razones? Bueno, le agradó a Dios poner por escrito para preservar mejor la verdad, es decir, para conservarla de mejor manera, para que no sufra pérdida en el camino, pero también para propagarla, para propagar mejor su verdad, es decir, para transmitirla de mejor manera, de manera más segura. Otra de las razones también es para un establecimiento de la Iglesia, es decir, un apoyo firme sobre el cual la Iglesia, como mencionábamos hace un momento, esté fundamentada. Pero a su vez también otro motivo es para un consuelo más seguro de la Iglesia, una esperanza real, una esperanza verdadera, no ficticia, sino que está documentada. También, a su vez, como una forma de defensa, las razones por las cuales Dios determinó que las Escrituras sean finalmente escritas es para que nos ayude contra la corrupción de la carne, es decir, el pecado remanente que aún hay todavía en nosotros. También para que enfrentemos contra la malicia de Satanás. Satanás siempre va a tener planes, aunque fallidos, contra los propósitos de Dios, pero el tener la Escritura o tener la revelación de Dios escrita nos va a ayudar contra la malicia de Satanás. Y por último, esta revelación escrita es necesaria para enfrentar o para que nos ayude contra el mundo, es decir, contra la corriente o pensamiento de este mundo que siempre va en contra de la voluntad de Dios. Samuel Waldron comenta en esta última parte de lo que estamos mencionando: no es que todo lo revelado anteriormente esté escrito, sino que todo lo ahora revelado está escrito. La revelación redentora contenida en la Biblia es un compendio exacto y suficiente de toda la revelación redentora. Lucas 21:25 menciona en referente a esto lo siguiente: y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Lo que está diciendo Lucas es que hay muchas obras, muchas acciones, muchos detalles particulares que Jesús hizo, pero a Dios en su revelación especial, en lo que Él determinó que esté revelado de manera escrita y que forme parte de las Sagradas Escrituras, es lo que ahora tenemos, desde Génesis hasta Apocalipsis. No necesitamos ninguna otra revelación externa o adicional, porque Dios no lo quiso así. A pesar de que Cristo hizo muchas otras cosas, como dice Lucas, que ni siquiera entrarían todos esos hechos en los libros, en todos los libros del mundo. Entonces, si vemos la amplitud del Antiguo Testamento,
o cuando vamos al Antiguo Testamento y se llega hasta el final del mismo, hay una sensación de que falta algo. Y ese algo es el Nuevo Testamento, la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, en esas dos fracciones, por decirlo así, o dos expresiones de la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, podemos declarar que tenemos toda la revelación de Dios y su voluntad para la iglesia escrita. Tenemos en las Sagradas Escrituras todo lo necesario. De no ser así, la revelación se desvanecería. La verdad no podría ser propagada ni preservada por la iglesia y la iglesia no sería establecida ni consolada. Por lo tanto, afirmamos que en las Sagradas Escrituras tenemos todo lo necesario. Entonces, siendo esto así, la última parte de nuestro párrafo 1 del capítulo 1 de nuestra declaración de fe menciona: lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Por qué son muy necesarias las Santas Escrituras? Porque Dios cesó, porque Dios ya no revela su voluntad como lo hacía antes. Ya no lo hace de manera especial como lo hacía antes a través de sueños, visiones u otras maneras particulares. ¿Por qué son importantes las Sagradas Escrituras? Porque son muy necesarias, porque Dios ya ha cesado las maneras anteriores como Él revelaba su voluntad a su pueblo. Y eso encontramos en la Escritura. Dios revelaba en tiempo pasado su voluntad a su pueblo de esas maneras. Pero ahora eso ha cesado. Es decir, ya no continúa Dios revelando su voluntad así. Lo que necesitamos conocer de la voluntad de Dios lo encontramos en su voluntad escrita, en la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son la regla, la única regla suficiente para salvar y dar el conocimiento y la fe y la obediencia salvadora. La revelación general, como vimos, no es suficiente para darnos ese conocimiento salvador. Por lo tanto, Dios se reveló a sí mismo y reveló de esta manera su voluntad a la iglesia, ya que los modos anteriores de dar su revelación de manera especial cesaron. Por eso es necesario la revelación de Dios y su voluntad a la iglesia. Por eso era necesario que su voluntad sea escrita para preservar de mejor manera la verdad. Habiendo culminado este primer párrafo del capítulo 1 de nuestra declaración de fe, permítame hacer unas aplicaciones para terminar. Y especialmente dirigidas hacia nuestra realidad actual. La realidad actual del mundo entero, de nuestro país y ciudad, es muy lamentable. En medio de esta emergencia sanitaria, por un lado, y la desesperanza que existe por otro lado, debemos preguntarnos como iglesia local y como individuos si estamos considerando a las Sagradas Escrituras como muy necesarias en estos precisos momentos. Es verdad que hay muchas carencias médicas, económicas e informativas, las cuales quizás pudieran, si se solucionaran, pudieran permitir quizás sobrellevar de mejor manera todo esto. Bueno, no lo sabemos. Lo que sí debemos saber como creyentes y confiar en aquello es que las Escrituras han sido, son y deberían continuar siendo en este preciso momento nuestra única regla segura, suficiente e infalible de toda fe y obediencia, la cual nos ayude y dirija en cómo vivir agradando a Dios a pesar de las circunstancias externas que estamos viviendo, y que podamos seguir haciendo aquellas obras que Dios preparó de antemano aún ahora. No necesitamos nuevas y falsas revelaciones, no necesitamos sueños o promesas de esperanza y bienestar, ni mucho menos
nuevas revelaciones de un supuesto juicio particular de Dios. Tenemos la palabra de Dios y sabemos que los últimos tiempos, hasta la venida de Cristo, no serán para la iglesia tiempos de paz y prosperidad terrenal. Tenemos muchas advertencias, más bien de lo contrario en su palabra. Tenemos la revelación escrita de Dios y por eso es necesaria. Porque en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanto dolor, mentiras y falsas esperanzas, tenemos como iglesia su verdad revelada, que nos da seguridad para confiar, que es suficiente para recordarnos nuestra esperanza firme y verdadera, que es infalible porque Dios así lo ha prometido y Él lo hará. Entonces como iglesia necesitamos recordarnos siempre, como creyentes, la necesidad de las Escrituras, mucho más en las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Pero también su palabra, como hemos mencionado, es la única regla suficiente, segura e infalible para todo conocimiento salvador. Y si por la gracia de Dios alguien que no es creyente ha dedicado tiempo para escucharnos, sepa usted la realidad. La realidad que vive el mundo actualmente nos lleva a una sola conclusión. Cualquier seguridad terrenal que hayamos conseguido es insuficiente cuando se trata de la salvación de nuestras almas. Usted necesita conocer por las Escrituras cuál es la condición caída y separada de Dios en la que se encuentra el hombre por causa del pecado. Estamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin luz. Pero usted también necesita conocer por la palabra de Dios cómo el Señor en su gracia ha concedido un medio seguro, suficiente e infalible para salvarle de su ira santa contra el pecado. Dios envió a su Hijo para vivir una vida de obediencia perfecta en lugar nuestro. Pero también vino a morir por nuestros pecados, para que seamos justificados delante de Dios por la fe en Cristo. Y como certeza de esto tenemos su resurrección. Él venció la muerte y nos ha prometido una vida eterna. No busques otra verdad ni otra seguridad. Ven a Cristo para salvación, al Cristo que es revelado en las Escrituras. Solo así tendrás una verdadera seguridad y paz hasta que Él venga por segunda vez o nos llame a su presencia. Que el Señor nos ayude, hermanos,